De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos, rastrojos de una guerra civil que cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable, todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. Expreso Macondo. Tras las huellas de Gabo. Capítulo 1. La hojarasca volviendo a Aracataca. Añoranza. En medio del sopor del Magdalena hay un tipo en un tren viejo y destartalado leyendo Luz de Agosto de William Faulkner. Al lado está su madre. Es un viaje solitario. Cada uno transita el camino al hogar a su propia manera. El cansancio del primer recorrido en barco ha dejado a los dos pasajeros desgastados. Hay muchos recuerdos, reproches, preguntas que se mezclan en la travesía sin fin. Este es un regreso a la memoria que, sin saberlo aún, los cambiará para siempre. No hay nada más que silencio cuando el tren llega a la estación. El lugar parece un pueblo fantasma. No hay nada a la vista más que el tierrero que se alza con cada pisada. El calor es insoportable. Quizá allí, hasta ese momento, nunca había hecho tanto calor en el mundo. El tipo tiene una necesidad imperiosa de vomitar. El miedo sube por su cuerpo. Le hace temblar, palidecer. Su madre, a su lado, también está muerta de susto. Dan un par de vueltas hasta que el asunto no se puede aplazar más. Allí está la mítica casa, en ruinas. El recuerdo de lo que se ha perdido le mira directamente a la cara. Nuestro protagonista, Gabriel García Márquez, nunca sería el mismo después de ese reencuentro. Gabriel José García Márquez nació un domingo 6 de marzo de 1927 a las 9 de la mañana en Aracataca, Magdalena. Su madre fue Luisa Santiago Márquez y su padre, Gabriel Eligio García. Fue el hijo mayor de 11 hermanos. Desde pequeño comenzó su fascinación con las historias y desde los 8, cuando ya estaba viviendo en Barranquilla, esa fascinación se convirtió en un deslumbramiento casi obsesivo por la literatura. Leía sin parar, se aprendía los poemas de memoria y él mismo jugaba con los versos y el humor. Bobadas mías fueron los primeros textos publicados de Gabito. Apenas tenía 13 años, pero ya el destino, o quizás su testarudez, le estaban marcando un camino muy claro para su vida. Aquel era el inicio del que sería el juego más serio y largo de toda su existencia. Macondo era un pueblo próspero, lleno de caras nuevas, con un salón de cine y numerosos lugares de diversiones. Entonces hubo trabajo para todo el mundo, menos para él. Siguió encerrado, esquivo, hasta la mañana en que intempestivamente se hizo presente en el comedor a la hora del desayuno, y habló con espontaneidad y hasta con entusiasmo de las magníficas perspectivas del pueblo. Esa mañana oí la palabra por primera vez. Él la dijo. Todo esto pasará cuando nos acostumbremos a la hojarasca. Glacial. El niño miró con curiosidad los bloques transparentes que estaban frente de él. Era hielo, y adentro habían pargos metidos, le había explicado su abuelo. Era la primera vez que veía algo como aquello. El niño lo tocó con grandes expectativas, puso la mano sin vacilación y la estampó contra el hielo glacial.
Pensó que estaba caliente, hirviendo, pero la verdad era que por primera vez aquel niño Aracataca estaba descubriendo lo que era el frío. La llegada de Gabriel a Bogotá en 1943 no fue fácil. Entrar en la adolescencia, lejos de lo conocido y en una ciudad que él describía como gris y sombría, le costó muchas lágrimas y una profunda sensación de melancolía. Años atrás, en el calor abrasador de Aracataca, había creído entender lo que era el frío al tocar aquel bloque de hielo. Sin embargo, en la capital descubrió que aquello no era nada comparado con lo que le esperaba. En Bogotá, nunca se podía escapar del frío, e incluso persistía bajo las capas de cobijas que intentaban ofrecer abrigo. La soledad en esa ciudad tan grande y angustiante lo llevó a refugiarse en la compañía que hasta ese momento más apreciaba: los libros. Me quedaría a vivir en Macondo para toda la vida. En las tardes salíamos con mi madrastra a las plantaciones. Regresábamos a la hora de la comida, antes de que se encendieran las luces del pueblo. Entonces me decía: aunque no fuera por ti, me quedaría a vivir en Macondo de todos modos. Y también eso, en la manera de decirlo, parecía verdad. Espero con verdadera ansiedad e interés las que me envíen los nuevos poetas y cuentistas, desconocidos e ignorados por falta de una adecuada y digna divulgación de sus escritos. Escribió Eduardo Zalamea en 1947 en su columna La ciudad y el mundo en El Espectador. Llevaba varios meses intentando publicar cuentos de escritores jóvenes colombianos, pero hasta ahora ese llamado no había tenido mucho éxito. Gabriel, al leer la invitación, que casi se sintió como un reto, escribió 2 cuentos y se los envió. La semana siguiente, y para su sorpresa, le publicaron su primer relato, La tercera resignación, cuando él apenas tenía 20 años. Y el lunes o martes salió en la sección La ciudad y el mundo de Eduardo Zalamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento fin de semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor del cual no se tenía noticia, y hacía un gran elogio de este escritor. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida. Semilla. Nada tenía que ver la casa que observaba fijamente con la de sus recuerdos. La vivienda se veía pequeña, acabada, muerta. Incluso los almendros de la época dorada habían desaparecido de raíz. Allí había nacido Gabito. Aún estaba su cuna, la oficina del abuelo, la puerta con flores grabadas, el jazminero carcomido por las hormigas. La memoria parecía jugarle una mala pasada, porque nada era lo que él recordaba. Allí, en medio de las ruinas del hogar de infancia, se daba cuenta por primera vez, en sus 23 años de vida, del fantasma que perseguía a los García Márquez, del fantasma que por consecuencia también lo hostigaba a él. La soledad de aquella casa inmensa y diminuta le tocó hasta la última fibra de su ser. El regreso a Aracataca cambió a Gabo, pero sobre todo a su escritura. En aquella casa llena de recuerdos y fantasmas, se reencontró con las historias de sus abuelos y con la suya propia. Unos años después, ya tendría escrita su primera novela, La hojarasca. En 1955, con su publicación, el mundo conocería por primera vez a Macondo. La hojarasca estuvo llena de cambios y tropiezos. Inicialmente pensada como la casa, Márquez apuntaba a una historia mucho más ambiciosa sobre su familia. Sin embargo,
la inexperiencia en este tipo de formatos y lo grande que era el proyecto llevaron a la historia por otros rumbos. A pesar de todo, Gabriel García Márquez sembraba entre sus letras la primera semilla del lugar literario que unos años después sería reconocido en todo el planeta. La hojarasca fue el resultado de un encuentro con su pasado, pero también de los amigos que hizo en el camino, sobre todo en Barranquilla. Germán Vargas, Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor y Ramón Viñes. Ellos no solo le ofrecieron una camaradería literaria esencial para su carrera como escritor y periodista, sino que también le presentaron los autores de los cuales tomaría inspiración para su propio trabajo: Virginia Woolf, Joyce William Faulkner, Aldous Huxley, John Dos Passos, entre muchos otros, como cuenta Hassan El Bassi-Wieder en Realidad y Ficción, en Vivir para contarla, Memorias de Gabriel García Márquez. Veo la casa por la ventana y pienso que mi madrastra está allí, inmóvil en su silla, pensando quizás que antes de que nosotros regresemos, habrá pasado ese viento final que borrará este pueblo. Todos se habrán ido entonces, menos nosotros, porque estamos atados a este suelo por un cuarto lleno de baúles, en los que se conservan aún los utensilios domésticos y la ropa de los abuelos, de mis abuelos, y los toldos que usaron los caballos de mis padres cuando vinieron a Macondo huyendo de la guerra. Estamos sembrados a este suelo por el recuerdo de los muertos remotos, cuyos huesos ya no podrían encontrarse a 20 brazas bajo la tierra. Los baúles están en el cuarto desde los últimos días de la guerra, y allí estarán esta tarde. Cuando regresemos del entierro, si es que entonces no ha pasado todavía ese viento final que barrerá Macondo, sus dormitorios llenos de lagartos y su gente taciturna, devastada por los recuerdos. Contar historias es un don que viene de manera natural. Las palabras cobran vida como por arte de magia. Los personajes van tomando forma con gran rapidez al ritmo de la palabra. La fluidez acompaña de manera casi milimétrica el relato y lo une en una sinfonía delicada, impresionante, definitiva. Se tiene o no se tiene, naces con ello o no. Gabriel García Márquez sin duda nació con ese don. Para él, contar historias era como respirar, tan natural que no se puede vivir sin ello. Ser escritor apenas era una etiqueta, una excusa para contar cuentos, anécdotas, historias. La hojarasca era el inicio de una larga trayectoria. Macondo nacería entre esas páginas, y tiempo después, todos los caminos escritos por Gabo llevarían al calor del Caribe, a la tierra misteriosa y mágica de Macondo. Expreso Macondo. Tras las huellas de Gabo. Este podcast es un proyecto ganador de la convocatoria Árbol Gabo 2024 del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Fue realizado por Melissa Telles Hernández y Sara Mesa Pérez, con el montaje y musicalización de Santiago Pérez, el diseño visual de Daniela Esquivel y las voces invitadas de Ihad Arneman, Balkis Bernier y César Moreno, quien les habla. Para este episodio, consultamos La hojarasca y Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, así como Realidad y Ficción en Vivir para contarla de Hassan El Bassi-Wieder. También usamos información de nuestra entrevista con Ariel Castillo y la cronología del Centro Gabo. Utilizamos fragmentos sonoros de RTI, entrevista de Germán Castro Caicedo a Gabriel García Márquez, del archivo de la HJCK, y La vida según Gabriel García Márquez, de la charla con Ana Cristina Navarro, RTV 1995. Puedes encontrar la información completa disponible en nuestra descripción.